Señor, por esta oportunidad. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Pidámosle al Señor que nos dirija a través de su Espíritu Santo y que esta mañana nos fortalezca nuestras mentes, podamos captar la comprensión, es muy importante, y que podamos también aplicarla en nosotros primeramente. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta preciosa mañana que nos otorgas, Señor, la vida, el respirar, este día, el cual trae su propio afán, este día que trae sus propios desafíos, pero que deseamos comenzar, Señor, y hacerlo confiando en tu poderosa mano. Pedimos en este instante, Señor, que bendigas nuestras vidas, cada uno de los que están aquí reunidos, que nos dirijas a través de tu Espíritu maravilloso, toca nuestras mentes para comprender, Señor, toca nuestro espíritu, estando alerta, oh Dios, y también nuestro cuerpo, Señor, para sentirnos bien, en el cual es tan importante. Gracias, oh Dios, te damos por este precioso momento que tú nos permites. Exaltamos tu precioso nombre en medio de nuestra conversación. Oramos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar en esta mañana tocando un tema que tiene que ver con la excelencia. Y no sé si ese es el tema que tiene el hermano allí, pero la idea, el tema que quiero presentar es llegando a ser un excelente maestro. ¿Cuántos quieren llegar a ser excelentes maestros? La idea no solamente es ser un maestro. Hay maestros buenos, más o menos, mediocres. Y nosotros, depende de usted y de mí, si queremos ser excelentes. Pero la excelencia no se obtiene en un sofá, enfrente de una televisión, durmiendo todo el día, sino que la excelencia tiene que ver con el esfuerzo, el trabajo, la diligencia, la competencia que cada persona, sea hombre, mujer, joven o adulto, empeña en su trabajo para el servicio que rinde dentro de la iglesia. Tenemos que pensar que aquellas personas que nos escuchan, hay un propósito muy bien definido, y el propósito es formación. Formación cristiana tiene que ver con cómo ayudamos a aquellas personas que están bajo nuestro cuidado espiritual a que pueda formar su carácter espiritual. Y el carácter de una persona que tiene bases, ¿verdad?, se van formando a través de la palabra del Señor, lo cual es muy importante. Fíjense que el ministerio educativo tiene su importancia para la iglesia. Si bien hemos escuchado en algún momento que en una gran mayoría de nuestras iglesias se ha perdido la cuestión de la escuela dominical. Cuestionamos aquellos en que en algunas ocasiones tienen que ver con liderazgos nuevos. Liderazgos, hay dos tipos de líderes. Están lo que se conocen el líder tradicional y el líder emergente. El líder tradicional va sobre una línea con una comprensión y también desarrollo de ministerio que se desprende de esos marcos referenciales que recibimos cuando fuimos creciendo. Y todos aquellos que somos producto de la escuela dominical le damos la importancia
a la escuela dominical, a la enseñanza. Sin embargo, hoy por hoy tenemos muchos líderes modernos que ponen en balanza lo que es la enseñanza, lo cual no lo consideran tan importante, y ponen otros elementos del culto para tomar ese tiempo. Recuerden ustedes que cuando hablamos del culto o las prácticas que hacemos en el servicio, nosotros le llamamos servicio, culto, etcétera, etcétera. Hacemos teología, cantamos, estamos cantando teología. Fíjese, ponga atención a las palabras que cantamos. Por eso no podemos solo cantar por cantar, porque a través del canto estamos también hablando teología. La palabra teología, que tiene que ver con el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, que en el servicio, todo lo que hacemos tiene que apuntar a un quehacer que va formando. Cuando cantamos, estamos escuchando esas palabras y las estamos cantando. Eso se utilizó mucho en el Antiguo Testamento, especialmente el pueblo, dentro del pueblo de Dios, que era la historia cantada, una manera de agradecer y contar su historia. Cuando contamos nuestras historias, teniendo en mente esto que les estoy diciendo, cantamos nuestras historias, es una manera de recordar de dónde venimos. Cuando el pueblo de Dios, ustedes leen el libro de los Salmos, van a encontrar que esas son unas narrativas de la presencia de Dios, del obrar de Dios en la vida del pueblo. Y entonces había todos ese tipo de actividades y el pueblo cantaba. Esto era parte de esta cultura religiosa, ¿no? Dentro del pueblo de Dios. Entonces, la palabra de Dios debe de tener una primacía en el servicio, porque si hay algo que va a sostener al creyente, al cristiano, es la palabra de Dios. Usted mismo apele a los momentos difíciles que ha tenido en su vida y a dónde usted ha tenido que regresar a reflexionar. Es en la palabra de Dios. Muy poco se reflexiona en el canto. El canto es importantísimo dentro del culto, pero es la palabra de Dios la que forma. De hecho, si vamos a partir de un modelo para la formación dentro de la iglesia, tenemos que partir del modelo de Jesús. Y él mismo, él dijo que era importante la palabra, porque la fe viene de el oír, y dijo el oír de la palabra. Y la palabra de Dios nos va formando poco a poco. Entonces, tomamos en serio lo que es el ministerio educativo dentro de la iglesia. Hay 3 razones por lo que se puede considerar que es crucial el ministerio de la iglesia. Y eso se resume en 3 partes. Primero, en continuidad. Continuidad. La enseñanza es algo continuo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte del discipulado, muchas personas desarrollan un concepto de un discipulado a corto plazo. 3, 4 reuniones, le vamos a enseñar lo que hizo, lo que dijo, la oración del Padre Nuestro, y ya estamos listos para bautizarlos, ya estamos listos para ser los miembros. O es decir, que en muchas ocasiones, no en términos generales, pero en muchas ocasiones, la iglesia hace un discipulado más con el interés de añadir miembros a la iglesia. Hay que prepararlos para que sean miembros de la iglesia. Pero una vez que ya llegamos al cometido de hacerlos miembros o que vengan a ser parte de la organización, entonces como que ya, ¿verdad? Ahí lo soltamos y todo. No, discipulado es algo continuo. De hecho, fíjense ustedes que la palabra disciplina, que en muchos términos nosotros hemos considerado disciplina como un castigo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan, los que venimos de la vieja guardia, cuando nos disciplinaban? Era castigo. Dice el hermano, está disciplinado. Están disciplinando al niño, dice. ¿Y por qué lo tienen ahí? Porque lo están disciplinando. La palabra disciplina siempre se relacionó con castigo. Sin embargo, el origen de esa palabra no es castigo, de ahí viene la palabra discípulo. Disciplinar es discipular, es enseñar. Entonces, tienen que haber patrones a través de los cuales nuestros hermanos en la iglesia
crecen espiritualmente. Una iglesia que no tiene sustancia, una iglesia que solamente es como el humo, ¿verdad? Que es muy emocional. Nosotros hemos sido catalogados, el mundo pentecostal, en cuanto a que apelamos más a la emoción que a la razón. Cuando la emoción sobrepasa, la razón se apaga. Y tenemos nosotros que razonar. Nosotros somos seres razonables. Los animales no razonan. Los animales se adiestran y aprenden. Un animal usted le enseña a brincar y le dice, vean cómo lo lleva a la escuela de perros y los enseñan a brincar, a acostarse, a darse vuelta. Ellos se adiestran, se ajustan, aprenden. Pero ellos no están razonando, mira, por eso tengo que hacer esto. Ellos no razonan. A diferencia de los animales, nosotros los seres humanos, la creación de Dios, que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, fuimos creados con razón, razonamos. Y el evangelio se razona, ¿verdad? Creemos y la fe es importante. Algunos dicen, mira, usted hermano, usted no se preocupe si usted no entiende esto, lo importante es que usted crea. Bueno, es una media verdad. Está bien que no crea, que no entienda ahorita, no significa que se va a quedar ignorante toda la vida de eso. Recuerden a Jesús diciéndole a Pedro cuando iban al momento de lavar los pies, en el cual Pedro no entendía porque su contexto cultural rechazaba aquello por considerar a Jesús el maestro y el siervo no podía dejarse lavar por el maestro. Así que él lo relacionaba más con el aspecto cultural, pero Jesús le dice, mire, tienes que hacerlo. Ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Mucha gente que viene a nuestras iglesias no entienden mucho de lo que hacemos ni de lo que escuchan. Por eso es importante la enseñanza. En la predicación se siembra, en la educación se cultiva. Tenga eso en mente. Predicamos, sembramos semilla, enseñamos, cultivamos, como una planta, ¿no? Que tiene que cuidarse, hay que podarse. Y el Señor entonces, dentro de los 5 ministerios que el apóstol Pablo hace mención en Efesios 4:11, Pablo habla de 5 ministerios, aunque nosotros tengamos como 100 ministerios. Pero la Biblia habla de 5 ministerios y que son ministerios específicos para un propósito específico. Él habló dentro de estos 5 ministerios que es apóstol, profeta, y no estamos hablando de la idea de profetas y apóstoles que corre ahora en el mundo moderno, que está completamente salido del texto bíblico. Por 18 siglos, casi 20 siglos, la iglesia no habló de apóstoles. Fíjense bien en la historia. Pero ahora en el siglo XXI, siglo XX, estamos hablando de apóstoles, pero no tanto del tema bíblico, sino más en un tema jerárquico. Ese apóstol ahora es más jerárquico, es de poder, es de autoridad, es de mandar. Bueno, eso no era en el término bíblico. Por ahí se desprende y entendemos que no casa. Pero dentro de estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros. Puede ser que el pastor no sea un predicador, pero debe de ser un maestro. Puede ser que no sea predicador, pero debe de ser un maestro. Con esto no significa que no tiene que mejorar en su predicación, pero sí necesita ser un maestro, porque la enseñanza se convierte en esencial. ¿Para qué razón? Este ministerio funciona con el propósito, de acuerdo a lo que dice Pablo en esos versículos, es para equipar. ¿Para equipar a quién? Al pueblo de Dios. Fíjense que la enseñanza, en este aspecto que habla Pablo, no necesariamente está refiriéndose al mundo, está refiriéndose adentro, a la iglesia. La iglesia tiene que ser equipada. ¿Cuántos lo creen? Así lo dijo Pablo, la versión la traduce, para equipar al pueblo de Dios para servir. El pueblo tiene que ser preparado para servir, para edificar el cuerpo de Cristo. Y esa idea que usa la Escritura, entonces,
nos arrastra a la comprensión por qué es importante la enseñanza dentro de la iglesia. Entonces tiene que haber en esos tres palabras que se resume lo que llamamos el ministerio educativo de la iglesia. Tiene que haber continuidad, tiene que haber desarrollo, tiene que haber obediencia. Continuidad porque seguimos, y tanto el maestro sigue preparándose. El maestro que dejó de prepararse dejó de ser maestro, porque entonces se vuelve obsoleto. Fíjense que, por ejemplo, comentarios bíblicos, excepto la Biblia, pero casi la mayoría de los libros y conceptos que se han desarrollado en lo que es el mundo educativo, esos conceptos con el tiempo van cambiando. Entonces, por eso cuando usted va a la escuela o los que han ido a la universidad y toman un curso que hace un año les pedían 2 libros para su lectura, pero luego el maestro le dice, pero quiero que usen la edición más reciente. Y dice, ay, pero yo tengo la primera edición. No, pero yo quiero que usen la edición más reciente. ¿Por qué razón? Porque ese mismo autor escribió la primera vez y tenía el concepto de que el mundo era cuadrado. Pero luego fue evolucionando en su conocimiento y entonces vino e hizo una nueva edición y corrigió lo que primero dijo que era cuadrado y entonces en la última edición corrigió lo que mencionó antes que no era así. Por eso son las ediciones. De esa misma manera, los maestros tenemos que ir evolucionando en el conocimiento para no entregar información que prácticamente no está al corriente. No estoy hablando del texto bíblico, la Biblia no cambia. El problema no es la Biblia, es la manera como la interpretamos. Porque cuando interpretamos la Biblia, es imposible de que vayamos al texto bíblico sin llevar ya una predisposición al texto, que tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestro género. Un hombre no lee la Biblia pensando en mujer, es decir, desde la idea de ser una mujer. Una mujer lee la Biblia y la lee desde el punto de vista de mujer. Entonces vean cómo la cuestión de género aquí también influye en la lectura y en la interpretación del texto. Nuestra cultura también, la manera como hablamos, la manera como nosotros actuamos, los valores culturales, hay esa influencia. Aparte de eso, la influencia de organización, la influencia de la institución. Así nos enseñó la Iglesia de Dios de la Profecía, así creemos. Y en algunos puntos, aunque la iglesia diga, ¿saben qué, hermanos? Estábamos mal, vamos a ir cambiando. La iglesia, no, aquí ya estamos mal, ¿verdad? Porque estamos apegados a una tradición. Y las tradiciones son más fuertes que la verdad en algunos casos. La gente está más metida en la tradición porque así se hizo y así se tiene que seguir haciendo. No hay lugar a los cambios. Entonces, eso, por supuesto, que es parte de mi influencia cuando leo el texto. Por eso es que las recomendaciones entonces son, cuando nos acercamos al texto bíblico, tenemos que ir con un espíritu de humildad. La parte de soberbia, altivez, tiene que dejarse a un lado, con un espíritu de humildad, porque quiero que el texto me hable. Ayúdame, Señor, para entender lo que dice tu palabra. Por eso entonces estas tres, continuidad, desarrollo y también la obediencia. En la continuidad, amados hermanos y hermanas, si una iglesia no toma en serio su responsabilidad educativa, dejará de existir. Iglesias van a dejar de existir si no toman en serio la formación espiritual. Es esencial, es la base para que una iglesia se mantenga, crezca, prospere, florezca en su contexto. Formación espiritual. Por eso es que urgimos a los pastores, los que están enfrente,
les urgimos para que se preparen, para que se eduquen, para que extiendan su conocimiento y luego entonces lo tiren en sus congregaciones, para que entonces la congregación puedan crecer, puedan madurar y puedan llevar a cabo todos juntos el trabajo, lo cual se espera de parte de Dios en la iglesia. La iglesia tiene una razón de ser. La iglesia no existe para cubrir un espacio en una ciudad. La iglesia ha sido creada con propósitos. Si la iglesia no hace la razón por la cual fue creada, no necesitamos iglesias. Las ciudades no necesitan iglesias y la iglesia no cumple con su misión. Nada más, es más, hay gobiernos locales que consideran que no tiene ningún provecho tener iglesias en sus ciudades. Les conviene más tener una cantina o tener un lugar que les va a proveer impuestos, pero una iglesia que no hace nada. Por eso es importante entender que la iglesia, la razón de ser, es que ella tiene que ser luz, ella tiene que ser sal. Pero la sal en sí misma, mientras no salga del salero, no sirve. Hay gente que tiene saleros llenos en su casa, pero nunca los usa, solo los tiene de adorno. De nada sirve una iglesia que ha sido llamada a ser sal, y la sal tiene dos usos: una, preserva, y dos, da sabor. La iglesia debe de preservar también a este mundo, preservarlo de su perdición. Por eso hemos sido llamados a la reconciliación. Fíjense que el sabio Salomón nos recuerda que se debe instruir. Miren cómo la Biblia habla de la instrucción. En Proverbios 22:6, un versículo muy conocido en la mayoría de nosotros o nosotras, el sabio Salomón nos recuerda que se debe de instruir al niño, al niño. Cuando habla de niño, tenemos que entender que habla de la temprana edad, la edad en la cual es la tierra fértil para sembrar. Una tierra que ha sido pisoteada, una tierra que ha sido sobrecaminada, la semilla tiende a quedarse dentro y no, ¿cómo se llama? No emerge. Entonces dice, ¿cuándo es el tiempo para instruir? Habla de instrucción. ¿Cuándo es el tiempo para instruir? El niño, de acuerdo a las etapas, no todos los niños tienen la misma comprensión. De hecho, dentro de los estudios del desarrollo de la infancia, se conoce que entre los primeros 4 años la comprensión del niño no es cuando ya tiene 8, 9, 10 años, porque vamos evolucionando la comprensión. Pero la Biblia recomienda en el consejo de Salomón que se instruya. El niño desde principio debe de instruirse. Aparte de eso, encontramos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, este es el último discurso de Moisés. Y hay un recordatorio de parte de Moisés al pueblo. Y les dice, miren, ustedes tienen que enseñarle primero, deben de saber que Dios uno es. ¿Okay? Y esto era muy importante. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían la experiencia de los pueblos vecinos que eran politeístas. La palabra politeísta era que adoraban muchos dioses, pero el pueblo de Dios era monoteísta, un solo Dios. Pero dice, tienes que recordarle al pueblo, tienes que dejarle saber que hay un solo Dios, punto, para que no se vayan a confundir o se mezclen. Acuérdense que el pueblo de Dios se mezcló con otras culturas y se les pegó de todo a ellos. Entonces Moisés, como un buen líder, les recuerda a los padres y les dice, esta es la responsabilidad. Y si ustedes observan bien el texto, van a encontrar que lo que él hace mención prácticamente apunta hacia el proceso de vida. El proceso de vida, la enseñanza, por eso les menciono que es un proceso. Él dice cuando estén pequeños, ¿verdad? Cuando estén en la casa, cuando andan en el camino. Esas palabras que se conocen como lo que se llama un lenguaje literario en la Biblia, que está hablando de procesos.
Cuando ellos ya crecieron y empiezan a caminar, empiezan su vida, su desarrollo, ellos tienen siempre, es decir, tienes una responsabilidad de hablarle la palabra, enseñarles, para que ellos no se vayan a olvidar, porque de ahí depende todo, el éxito de sus vidas. Entonces, cuando estén en las mañanas, cuando se levanten, cuando se acuestan, mire, levantarse, acostarse, caminar, levantarse, acostarse, caminar, procesos de vida. Los muchachos tienen una edad, por ejemplo, dentro de nuestra cultura hispana, en la mayoría de nuestros pueblos hispanos, la cultura de los hijos no se van de casa, una, o hasta que se casan, dos, o hasta que se mueren, ¿verdad? Pero dice, no, ¿cómo se va a ir usted de casa si usted es una señorita? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los vecinos? Que usted se fue a vivir sola. No, usted no se puede ir. Por eso no nos sorprende mirar a personas, ¿verdad? Ya adultas, casi con los walkers, eso, caminando, pero todavía están en casa, ¿verdad? Dice la señorita, que significa nunca se casó, se quedó en casa. Eso, entonces hay esos procesos de vida y como en nuestra cultura también tenemos nosotros la oportunidad y la dicha de poder instruir. El padre siempre instruye a sus hijos en ese proceso de vida, siempre guardando los límites de la frontera para no incurrir en la posición autoritaria y respetando esa independencia de los hijos, entendiendo también el libre albedrío que tiene el ser humano. El consejo siempre es bueno, pero la palabra de Dios tiene un trabajo ahí muy importante. Si a las nuevas generaciones no se les educa en la fe, serán otros mensajes que van a marcar sus vidas. Piense en aquellos jóvenes que se han perdido en nuestras iglesias. ¿Quién tuvo más influencia? Nos damos cuenta que la casa no tuvo influencia, la iglesia no tuvo influencia. Quien tuvo influencia fue los amigos, la escuela o la calle. En esa época hablábamos con la hermana Marilyn, ella es psicóloga y entiende muy bien estos aspectos, y hablábamos sobre en el momento de la adolescencia. Y la palabra adolescencia significa adolecer. Es la etapa donde adolecemos, es la etapa de la búsqueda de independencia, es la etapa de la búsqueda de identidad. Pero no encontramos identidad, el joven está luchando, tratando de encontrar su identidad. El padre quiere que sea como él, la mamá quiere que la muchacha sea como ella. Y entonces eso viene en un choque emocional, porque ellos quieren explorar su propia identidad, pero se sienten, ¿verdad?, que están forzados a ser como papá. Por eso esa idea, fíjese, de pastores que tienen hijos y dicen, mi hijo tiene que ser un pastor. ¿Quién le dijo a usted que si el Señor lo llamó a usted a ser pastor, también llamó a su hijo? No encontramos texto bíblico que apoye estas posturas, ¿verdad? Porque esta cuestión no es cuestión familiar. El llamado de Dios es muy particular. Qué bueno es que los hijos encontráramos que desean también ellos ser ministros del Señor, pastores, etcétera, etcétera. Pero no en el sentido, ¿verdad?, de que hay una continuidad. No encontramos en la familia de Moisés, no había ninguno, sino que fue Josué. No encontramos en la familia de Samuel, que continuaron tampoco, al contrario, más bien muchachos no se portaron tan bien, el sacerdote Elí. No encontramos ¿cómo se llama? Un seguir ministerial. Y todo eso tenemos que ponerle mucha atención. No forzamos a que ellos sean lo que no han sido llamados a ser. Lo que sí hemos sido llamados a ser todos es a ser hijos de Dios. Todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Entonces, hay una importancia, hermanos y hermanas, en educar a las nuevas generaciones en la fe. De lo contrario, otros son los que se van a encargar de educarles a ellos. Y en esas etapas de la vida, la etapa de la juventud, donde hay que instruirles, hay que enseñarles, pero dijo Moody en una ocasión, cuando hablaba con un joven que quería ser predicador,
y este joven le decía cómo era que él tenía que predicar. Y él le decía, mira, predica fuerte, pero fuerte predica, que tengas que abrir la boca solo cuando sea necesario. En otras palabras, predica con tu ejemplo, porque hay mucha gente que le gusta hablar, pero hacen muy poco. Y hoy lo que queremos ver es los efectos. ¿Qué hace? ¿Qué ha sido su vida? Dígame, muéstreme qué es su vida, cómo la palabra ha cambiado su vida, cómo lo ha regenerado. Por eso creo yo que es pertinente el considerar que como maestros tenemos que ser buen ejemplo a aquellos que están siendo enseñados. Por otra parte, si la enseñanza de una iglesia es deficiente, sus miembros nunca alcanzarán la madurez cristiana. Si los líderes de una iglesia no desafían a sus miembros a crecer, a profundizar en el conocimiento de su fe y de su compromiso de servicio en el mundo, sus iglesias se convierten en agrupaciones de pasatiempo religioso. Según Pablo, de acuerdo a lo que él menciona en Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 y 2, para Pablo son miembros que seguirán siendo niños. Y recuerde que en ese mismo texto de Efesios 4, 11 al 14, Pablo menciona que este es el trabajo del ministerio. Y fíjense cómo va siguiendo la idea Pablo. El ministerio ha sido dado, instituido por Cristo. El llamado viene de arriba, no viene de abajo. El llamado viene de arriba. El llamado pastoral viene de arriba. No es por una necesidad, porque no tenemos a nadie, nadie está aquí, entonces pongamos a cualquiera, ¿no? Que en algún momento pudiese ser un líder emergente. Pero el llamado no lo da el instituto. El llamado no lo da el seminario. El llamado lo da Dios. Pero aquel a quien él llama viene con el interés y la pasión de quererse preparar para ese llamado que ha dado el Señor. Y luego Pablo entonces dice, la iglesia, este ministerio para equipar al pueblo de Dios, para servir, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la medida de la fe. Fíjese, hasta que todos, el proceso, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, al conocimiento, ¿verdad? Que tiene que ver con gnosis, conocimiento del Hijo de Dios, hablando de Cristo, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios a la medida, a la estatura de Cristo. Nos da una regla a seguir, un modelo. Tenemos que crecer hacia Cristo. No es que va a crecer hasta donde yo le digo, no. Tenemos que crecer hasta Cristo. ¿Para qué? Para que entonces ya no vamos a ser niños caprichosos ni revoltosos. Pablo usa el ejemplo de un niño porque el niño hace berrinches si no le da algo, el niño grita, el niño tira cosas, el niño sale corriendo. Dice, entonces ya la iglesia, mira el trabajo que hace el ministerio de la enseñanza, la iglesia ya no será niña. No va a ser fácil, arrastrada por ideas, por modelos, fórmulas, ¿verdad? Ni por estratagemas de hombre, usa la versión de Reina Valera, por estratagemas de hombres que para engañar usan con astucia los artificios del error. La iglesia no se va a dejar engañar. Cuando una iglesia es fácil que cualquiera, como dice el dicho, el que traga más saliva come más pinol, y cualquiera que habla más fuerte ahí, ¿verdad? Rápido se puede llevar un grupo. ¿Cuánto hemos visto gente que ha llegado, hermanos que han llegado, que tienen mucha palabrería y han enamorado a algunos hermanos y al rato se van y se llevan a estos hermanos? La iglesia se dividió. No deberíamos de tener iglesias que se dividen, no deberíamos de tener iglesias que se rompen si esta iglesia ha crecido y sigue creciendo. Por eso es importante que la iglesia tenga una enseñanza eficiente para que eche raíz el miembro allí en la iglesia,
que en medio de los problemas, es como una familia. Usted tiene problemas en su familia, ni modo que va a decir, yo ya no pertenezco a esta familia y me quito el nombre. Antes era Pérez, ahora soy López. Él dice, espérame, ¿cómo? Entonces, de ninguna manera, sino que como familia trabajamos juntos. Las iglesias pasan por momentos caóticos, problemas no resueltos, pero cuando la iglesia es una iglesia madura, entre todos trabajan para que el problema se resuelva y vamos a seguir adelante. Eso se llama madurez, cómo enfocamos, cómo nos movemos. Estamos hablando la iglesia madurando y la iglesia somos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Así que Pablo en ese desarrollo dice, no va a haber ya niñas. Una iglesia niña, a los niños no se les encomienda proyectos grandes. Una iglesia niña nunca va a salir de allí, de ese lugar donde está. Nunca será más que reunirse y entonces empiezan a aburrirse y se sienten así como que algo está pasando aquí. No, hace mucho que está pasando. La idea es que no está pasando nada. Entonces, pero una iglesia que va creciendo es una iglesia que va visualizando, una iglesia que tiene visión. Cuando hay visión, hay misión. No visiono nada, pues no tengo nada que hacer. Y una iglesia donde no hay nada que hacer, como los niños, tenga 10 niños en un cuarto y que no hagan nada, se van a agarrar del pelo todos. Se van a romper los huesos porque no tienen nada que hacer. O van a destruir las paredes, van a rayar todo porque no tienen nada que hacer. Así también se puede pensar en una iglesia que no tiene visión, no tiene misión, no saben para dónde van, nada. Entonces, por supuesto que eso va a traer un caos. Por otro lado, la obediencia, la tarea de enseñar no es opcional para la iglesia, sino que es un mandato. Enseñar es un mandato. Enseñar es un asunto de obediencia a Jesús. Cuando la iglesia enseña, está obedeciendo a Jesús. Fíjense que su último mandato de Jesús, Mateo 28, que lo hemos leído reiteradamente, Mateo 28 y el verso 19, Jesús dijo, enseñándoles, vayan y enséñenles, enseñándoles que guarden todas las cosas. La iglesia tiene que enseñar a que guarden. La palabra guardar aquí pues es el sinónimo de obedecer, de aplicar. Una iglesia que es enseñada en la palabra de Dios y que se convierte en algo importante. Segundo de Timoteo, tenemos otro texto que nos ampara acá en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y en el verso 5, donde la casa se convierte en ese hogar de educación primaria en la fe. Los judíos antes de comenzar a saber el abecedario, las matemáticas, ellos aprenden la Torá, aprenden la ley de Jehová. Es importante. Por eso ustedes va a ver en los hogares judíos muy tradicionales, ¿verdad?, que tiene una alta importancia la ley de Jehová. Y es lo que Pablo le decía en esta carta a Timoteo, la enseñanza, enseñar a sus hijos. Por eso es importante que los padres conozcan su fe. En la iglesia, el pastor y los líderes tienen la tarea de enseñar a todos sus miembros. La iglesia no puede nada más enfocarse en un grupo, porque la iglesia se compone de todos los componentes de una familia. Por ende, entonces, la iglesia tiene que desarrollar un sistema de enseñanza para todos los niveles. Tenemos gente nueva que viene a nuestras iglesias y mucha de esta gente nueva que no ha sido, ¿cómo se llama? No se ha acercado a lo que es el estudio de la palabra, tienen algunas ideas por allí, aunque vengan del catolicismo, pero no son católicos practicantes, son católicos nominales, como también así tenemos cristianos nominales o evangélicos nominales, pero están aquellos que no tienen mucho conocimiento y llegan a nuestra aula de clase, escuela dominical de adultos, y entonces están escuchando algún tema que no entienden. ¿Por qué? Porque no tienen esas bases. A veces pensamos y decimos, bueno, pero es que el Espíritu Santo está allí y los va a formar.
Es una manera de justificar el poder trabajar nosotros con métodos, el poder trabajar con diferentes grupos. Le vamos a enseñar a la gente nueva en nuestras iglesias, podemos tener un espacio. Yo sé que se carece, especialmente en ciertos lugares, se carecen de espacios, iglesias que tengan suficientes espacios. Pero ¿cómo acomodamos un espacio para que el día de la enseñanza y la gente nueva que traemos, invitamos, los vamos a poner en ese espacio? Y el hermano que les va a enseñar los primeros pasos. Y vamos, como mencionaba el hermano ayer, vamos a invertir también. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es en inversión. Como iglesia, como institución, cómo elaboramos también, cómo trabajamos para invertir. Ese vocabulario de que somos una iglesia pobre, creo yo que tiene que desaparecer. Si vamos al texto bíblico, creo yo que en la mayoría de nuestras iglesias están mucho mejor que como estaba aquella viuda que Jesús estaba observando cuando vino a dar solo 2 blancas. Y Jesús vio, porque dice la Biblia que él estaba sentado al lado del arca donde se entregaban las ofrendas. Y esta viuda, junto con los que daban en grandes cantidades, pero Jesús hizo la diferencia. Esta viuda, dice, dio lo que tenía. Y hace mención de viuda. Y no lo hace nada más por mencionarlo, sino para dar a entender la posición social de esta mujer. No tenía quien la respaldara. No había un sistema de gobierno que le pudiera proveer. Y tenía solamente 2 blancas. Y usa 2 blancas, no 2 denarios. La blanca y el denario eran diferentes. La blanca se llamaba blanca porque en un lado de la moneda no había cara, no había nada, estaba lisa y por eso se llamaba blanca. Ese tipo de dinero se entregaba, era como para comprar un par de bolillos y tener algo de comer. Quiere decir que nosotros tenemos más para comprar, nosotros tenemos más. Pero por el otro lado, creo yo que como pastores también tenemos que aprender, primero, eliminar la palabra pobreza. Simple y sencillamente tenemos que aprender a trabajar. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de las décadas esa teología que yo le llamo la teología del asadón. La teología del asadón es que solo para adentro, solo para acá, solo para acá, solo para acá. Tenemos también que aprender a desarrollar la teología del dar y vamos dando y vamos dando. El Dios de la provincia es el Dios de la ciudad. El Dios de Estados Unidos es el Dios de México. Es el Dios en todas partes. No eliminemos a Dios de nuestro contexto. Simple y sencillamente tenemos que aprender nosotros a trabajar con ciertos sistemas en los cuales nos ayudan a colectar y luego podemos invertir. Lo menos que se hace, fíjese, para mí es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, el tema de misiones. La idea de misiones que nosotros hemos desarrollado por años, desde que existimos como organización, es la misión que damos, somos compañeros, nosotros la iglesia local, somos compañeros. Por ejemplo, este año nos unimos a una de nuestras iglesias en el estado de Hidalgo para comprar esa propiedad y todavía estamos aportando para ayudarles porque hay que construir ahí no sé qué tanto. Bueno, somos compañeros. Donde quiera que voy a pastorear, he pastoreado 4 iglesias, donde quiera que voy es enseñarle a la gente, vamos a compartir. Pero la idea que teníamos antes era de mandar, de dar, ¿verdad? Decía, mira, tus pasos no pueden ir a China, pero tus pesos sí van a ir. Entonces era de dar, sin pensar que misión también es en mi casa, misión es en mi contexto y tenemos que desarrollar. Entonces, si tenemos servicios y decimos, vamos a hablar con el pastor y vamos a ver en cómo recogemos, yo le decía a los hermanos en Hidalgo, ¿verdad? Porque también ellos están pensando de esa manera, yo les decía, miren, el dinero está allá afuera, allá, de allá tráiganlo, ¿ve? De allá tráiganlo.
somos buenos para hacer tacos, para hacer enchiladas, para hacer tortas, para hacer esto. ¿Y por qué no ir haciendo y trayendo? ¿Para qué? Para invertir en la obra del Señor. Dios nos bendice, y lo que mencionaba con la hermana Yoli ahora, Dios nos bendice para bendecir. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por el Señor? ¿Cuántos no hemos sido bendecidos por el Señor? ¿Ve? Especialmente si trabajamos de aquel lado. Entonces tenemos que aprender también a soltar, porque Dios me bendice para bendecir la obra. Mis amados hermanos, algo que yo aprendí desde mi niñez, mi madre me enseñó: dele a Dios y dele sin miedo. Dele a Dios. Y David dijo: yo no le voy a dar a Dios algo que a mí no me duela. Muchas veces nosotros podemos saludar con sombrero ajeno, pero no, voy a darle a Dios y algo que me duela, es decir, algo que sale de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo, lo voy a dar. Y usted verá cómo, dice el Señor, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Y vamos a ver iglesias prósperas que tienen todo el equipo, que tienen todo lo que se necesita, poquito a poco. Como dijo Napoleón Bonaparte: vístame despacio, señores, que yo llevo prisa. Pero creo que tenemos que tener nosotros esa mentalidad. Fíjense todo lo que tenemos. 3 conceptos básicos que tenemos, y es en la planificación de la educación cristiana. Si ustedes son maestros, tienen que tener estas 3 cosas: planear, plan, planificación, ¿verdad? Los 3 conceptos básicos que hay, que es el planear, plan, planificación, estas 3 cosas que van ligadas. En la acción, cuando hablamos de planear, es la acción de decidir con anticipación los pasos a seguir para realizar un trabajo en el futuro, basado en las experiencias, los conocimientos pasados, con el propósito de lograr metas y objetivos previamente determinados. ¿Qué significa esto? Como maestro de escuela dominical, junto con la persona encargada, el pastor también, yo desarrollo, amados hermanos, en cuanto en la enseñanza a grupos a los cuales enseño, especialmente ministeriales, la importancia de trabajar en equipo. Y los pastores tienen un equipo de trabajo. Entonces nos juntamos los maestros y el pastor. Y aquí vamos a planificar, vamos a planear, ¿verdad? Algo que tiene que ver, que queremos hacer mañana. Hay 3 cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Una es la palabra, valor eterno. El pasado, ¿ve? Pasado, ¿cómo lo hemos hecho? El pasado, nuestra historia. Cómo hemos hecho las cosas, cómo no nos han salido bien o nos han salido bien. Y el futuro, el presente, presente. Que este presente va enfocado hacia el futuro. Entonces, texto bíblico, ese tiene un valor eterno. El pasado, que es nuestra historia, ¿cómo hemos hecho? ¿Qué resultados ha arrojado? ¿Cómo lo hicimos? Porque a veces la tendencia a métodos que se hicieron hace 100 años y seguimos haciéndolos, ¿verdad? Aunque no nos esté funcionando, pero dice: es que así lo hacía hace 60 años el pastorcito fulano de tal, y así se hizo. ¿Por qué razón? Hay un problema cuando nosotros tomamos la dirección de un ministerio. Usualmente se desarrolla la idea, y creo que esto ha ido cambiando poco, la idea de: hermano, usted va a ser el nuevo director de jóvenes. Vea cómo el hermano trabajó y todo lo que hacía. Lo que quiero es que usted siga con eso, sígalo haciendo. ¿Para qué necesita un nuevo director si va a querer seguir haciendo lo mismo? Entonces, estamos llamando líderes a trabajar, pero prácticamente no los queremos desarrollar, sino los queremos clonar. Clonar es hacerlos igualitos al otro. Cada individuo, fíjense en la diversidad que Dios usa en su iglesia, cada persona es creativa, hay nuevas ideas y Dios le da esa visión.
En ninguna manera. Fíjese los consejos, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, apártame a Josué, porque él es el que va a seguir. De antemano se lo deja saber a Moisés. Apártame a Josué, dice que oraron por Josué, a manera que el Espíritu Santo también bendijo a Josué, pero él ya estaba caminando con Moisés, que fue desde los que salieron al principio. Estaba yendo ya con Moisés, está observando cómo hace ministerio Moisés. Pero Josué era diferente. Josué, Dios lo levanta. Josué, y la advertencia que le da Dios, y lo leemos en el primer capítulo de Josué, donde él le dice, mira, tienes que ser valiente. Cuando él le dice valiente, significa la tarea no va a ser fácil. Y aquí se necesita valentía, valiente, ¿verdad? Le está diciendo ya cómo va a ser la cosa. Pero Josué fue desarrollando su ministerio no de la misma manera como lo hizo Moisés. Y creo que nosotros podemos captar de estos ejemplos bíblicos cómo desarrollamos a otros. Miren cómo Dios llama a Pablo. Pablo para los gentiles, Pedro para los judíos. Lo que hizo Pablo no lo hizo Pedro. Y Pedro lo hizo en una manera muy diferente. Pablo con una personalidad y carácter totalmente diferente. Lo que significa que cuando Dios llama individuos diversos, diferentes personalidades, diferentes capacidades, pero Dios los llama. Y cuando tomamos esa idea de los líderes en nuestra iglesia, lo que van a aportar, ¿verdad? Claro que van a necesitar guianza, nuestro apoyo, lo que yo le llamo es el proceso de caminar con ellos, el acompañamiento pastoral, ayudarles. Vamos a estar disponibles en lo que podamos ayudar. Vamos a inyectarles también a ellos para que busquen a mejorar en sus conocimientos, pero ellos van desarrollando su liderazgo de la manera como Dios los está moviendo. En lugar de seguir repitiendo lo que hemos hecho por 20 años, pero no ha funcionado. Albert Einstein dijo, es una locura pensar que lo que no funcionó en 20 años va a seguir funcionando en los próximos 20. Porque él lo consideraba una locura. Entonces quiere decir, mucha gente aquí tiene miedo. Nosotros tenemos que aprender a dejar el miedo a un lado. El temor, hay dos clases de temor. Hay uno, el temor natural, que es para la sobreprotección, la autoprotección que fue dada por Dios. Miramos el peligro y luego entonces está en la oscuridad y tenemos un temor en la oscuridad porque desconocemos lo que puede estar allí. Ese temor es para autoprotección. El temor que el Señor echa fuera es el que lo para a usted. Es el temor que no le ayuda a avanzar. Me da miedo comenzar esto. Me da miedo comenzar la escuela porque creo que no la voy a hacer. Ya desde antes está predispuesto. No la va a hacer. Es como aquella persona que va a buscar un trabajo y desde que sale de su casa dice, no creo que me lo den, pero igual forma voy a ir. Yo le digo, ni quiera vaya, no pierda tiempo, porque usted mismo ya se descalificó. Entonces, hay cristianos, líderes potenciales en nuestra iglesia, una, que se descalifican ellos solos, o dos, o son descalificados por nosotros mucho antes. No creo que la hermanita sea para este trabajo, no lo creo. Entonces creo yo que aquí tenemos que tener en mente, ya casi para terminar esto, porque creo que ya, ¿no, hermano? El tiempo por ahí va. Tenemos que en él planear el pasado, la tradición, lo vivido, lo hecho, lo dicho antes a nivel personal, institucional y social. Consideremos el pasado. Eso no ha funcionado. ¿Por qué no funcionó? Esas experiencias personales que hemos tenido, experiencias como iglesia. El presente, acción, decidir los pasos a seguir previo a la realización de un trabajo. Vamos a echar a andar la escuela dominical, vamos a echar a andar, entonces vamos a trabajar con los maestros. El futuro tiene que ver con la misión, las metas, los objetivos por los que se realiza un trabajo. Creo yo
que el que usted haya decidido estar este día y medio acá, o un día, si contamos las horas, ¿no? Haya decidido estar acá, no ha sido por una casualidad, sino porque usted está interesado en este asunto que tiene que ver con la formación espiritual, lo cual es una parte muy esencial y fundamental para el crecimiento de la madurez de la iglesia. Queremos tener iglesias maduras, tenemos que enseñar. La gente no aprende sola. En términos de palabra, de Biblia, tenemos que enseñar. Pero también yo como maestra tengo responsabilidad, tengo que educarme, tengo que aprender. Y los métodos son importantes para los maestros. Cada maestro desarrolla su método. Y algunos, ¿verdad?, se sienten que no tienen las habilidades. Preguntamos a alguien más o nos educamos en ese aspecto, cómo desarrollar métodos para las diferentes comunidades a las cuales nosotros nos toca enseñar. Planear una acción en el presente que asume el pasado y se proyecta al futuro. Así que un plan es el producto final del acto de planear, el cual resume y organiza, generalmente en forma escrita, las acciones concretas que una persona o grupo de personas han determinado como necesario para lograr ciertas metas y objetivos. Así que trabajamos, buscamos los métodos, los métodos no trabajan igual en todos los lugares. Por ende, tenemos primero que conocer la audiencia a la cual yo le voy a enseñar. Y en base a aquellos a quien yo les voy a enseñar, entonces voy a desarrollar un método que sea aplicable, entendible para mi audiencia. Si estoy a un nivel donde entonces tengo que hacer cambios para poder entregar una conferencia muy importante. ¿Quién es la gente que me va a escuchar? Para poder, lo que quiero es ser pertinente a ese grupo. ¿Cómo les podemos ayudar? Y fíjense que son esas cosas tan sencillas, pero que son muy importantes en el momento de formar a otros. Tomemos en cuenta y en serio que la formación espiritual es una responsabilidad seria para nosotros. Estamos formando, no solamente estamos educando, estamos formando. Y no necesitamos nada más aquello que, en cuanto a métodos, en cuanto a estadísticas, en cuanto que lo que se dice por allí, por acá, tenemos que estar al tanto, pero el texto bíblico es esencial, porque si hay algo que va a formar es el texto bíblico, y ese es el que necesitamos nosotros conocer. No memorizarlo, es decir, no estoy hablando de que tengo que aprenderme unos 150 textos, no, sino el texto debo de entender el mensaje de Dios y cómo lo aplico a mi vida, a mi iglesia local, porque no vamos a dar algo que no tenemos, sino que tenemos que partir de lo que funciona. Lo que funciona en México probablemente no funciona en Estados Unidos por los contextos, aunque sean iglesias hispanas, pero los hispanos en Estados Unidos no son los mismos hispanos que dejaron su nación hace 20, 30 años. Entonces tenemos que trabajar dentro de esos contextos para poder ser entonces eficientes en la entrega de lo que estamos enseñando. Espero que se les haya quedado por lo menos algo, que se les haya quedado lo básico, mis hermanos, pero ahí estamos todos trabajando, así que gracias por su tiempo, su atención, gracias, ha sido un privilegio presentarles a ustedes estos temas y bueno, Dios nos permite en alguna ocasión más adelante compartir por ahí cualquier otro tema que sea de beneficio para la iglesia en México. Así que somos